Bienvenidos al canal del Mundo de Hipatia. En el video anterior habíamos visto lo que eran las operaciones con funciones. En este video vamos a ver lo que es la composición de funciones y algunas funciones expresadas como modelos matemáticos. ¿Cómo podríamos entender a lo que se refiere con una función compuesta? La composición de funciones. Tenemos un f compuesto por g. ¿Cómo se define esta composición? Si tenemos un elemento que pertenece al dominio de g, tal que el contradominio de g de este elemento es un subconjunto del dominio de f, quiere decir de que g de x va a pertenecer al dominio de f. Pero este es el dominio de f, entonces el contradominio de f tiene como subconjunto aquí al contradominio de la función compuesta f con g. Vamos con un ejemplo. Nosotros tenemos una función de x que sería un x al cuadrado y tenemos un g de x que es x menos 4. Nos piden hallar f compuesto por g de x y g compuesto por f. Entonces, ¿cómo desarrollaríamos esto? Nosotros tenemos f compuesto por g. Ya. Viendo en la gráfica decimos f compuesto por g, lo expresamos de la siguiente manera. G de x. G compuesto por f, g de f de x. ¿Cómo lo reemplazamos? Tenemos el valor de g de x y es x menos 4. Este valor va a ser el nuevo x ¿de quién? De nuestra f de x. Entonces, nuestra función f era x al cuadrado, pero como ahora esto es la nueva x, sería x menos 4 elevado al cuadrado. Igualmente acá tenemos un f de x que es x al cuadrado. Este x al cuadrado vendría a ser nuestra nueva x de acá. ¿Qué le falta agregar acá? X al cuadrado menos 4. Entonces, f compuesto por g de x vendría a ser x menos 4 al cuadrado. Y g compuesto por f de x vendría a ser x al cuadrado menos 4. ¿Y qué podemos rescatar de aquí? Que justamente el dominio de f compuesta por g pertenece a los reales. Tanto f compuesto por g y g compuesta por f. Y podemos comprobarlo asignándole cualquier valor a x. Por ejemplo, si x valiera 1, tendríamos que f compuesto por g de 1 es 9. Y g compuesto por f de 1 es menos 3. En los problemas físicos se encuentran frecuentemente la composición de funciones. Por ejemplo, la longitud de una varilla metálica depende de la temperatura de la varilla. Entonces podemos definir una función temperatura-longitud por la regla L de T, donde L vendría a ser la longitud de la varilla con una temperatura T. Si agregamos el factor tiempo, entonces tenemos que la temperatura es la que va a ir variando con respecto al tiempo. ¿Cómo lo podríamos colocar? Con un g de t. ¿Qué nos quiere decir esta regla? Que g de t vendría a ser la temperatura de la varilla en función del tiempo. Así pues, vamos a obtener una función tiempo-longitud. ¿De qué manera lo podríamos expresar? La longitud de la varilla con respecto a ¿quién? A la función tiempo-temperatura, dada por un L de t. Esta es la longitud de la varilla en un tiempo t. Esta función L es la composición de L ¿con quién? Con respecto a g. Es decir, que tenemos que L vendría a ser igual a L compuesto por g. En este ejemplo nos dicen que el volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta y a una temperatura de 175 grados el gas ocupa 100 metros cúbicos.
Aquí lo que vemos es una situación idealizada de la interacción de las moléculas, donde colisionan de manera elástica. ¿Qué quiere decir? Que se pueden intercambiar la energía cinética. Y eso nos da que la energía cinética total antes de la colisión va a ser igual a la energía cinética total después de la colisión. Estamos hablando de los gases ideales. Y justamente tenemos una ecuación que define este fenómeno. ¿Cuál es? La famosa ecuación del pavo ratón. Tenemos a la presión por el volumen es igual al número de moléculas por la constante de gases ideales por la temperatura. Pero, ¿qué nos está diciendo acá? Que el volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, como nos está diciendo que la presión es constante, lo vamos a pasar al otro término y nos va a quedar el volumen es igual a N por R sobre P. Todo esto vendrían a ser una constante. Estamos hablando del número de moles, la constante de gases ideales y en este caso que la presión también es constante. Entonces todo esto lo vamos a reemplazar por un valor K. Quiere decir de que V va a ser igual a un K por T. Como esto es constante y esta es una variable independiente, quiere decir que el volumen está dependiendo ¿de quién? De la temperatura. Entonces nuestra función es igual a V de T igual a K por T. Esta vendría a ser nuestra función. Como nos dice que el volumen del gas es de 100 metros cúbicos a la temperatura de 175 grados, entonces vamos a sustituir esos valores para poder hallar K, esta constante. Tenemos acá 100, volumen, K por 175. Entonces K va a ser igual a 4 séptimos. Como nos dicen que encontremos un modelo matemático que expresa el volumen como una función de la temperatura, entonces tenemos que el volumen de T es igual a K. ¿Cuánto vale K? 4 séptimos. ¿Por qué? Por la temperatura. Entonces, nuestra función sería esta. ¿Podemos dejar el valor de T? Sí, o si no, lo podemos sustituir por X. Siendo T igual a X, sería V por X es igual a 4 séptimos de X. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a la función volumen, temperatura. En la parte B nos dice cuál es el volumen del gas a una temperatura de 210 grados. El volumen de T es igual a 4 séptimos por la temperatura es 210 grados. Entonces, el volumen es igual a metros cúbicos. En este ejercicio nos dice, un fabricante de cajas de cartón desea elaborar cajas abiertas a partir de piezas de cartón rectangulares ¿de cuánto? De 10 centímetros por 17 centímetros, cortando cuadrados iguales en las 4 esquinas y doblando hacia arriba los lados. Entonces, nos dice que estas cajas rectangulares son de 10 centímetros por 17. Nos dice que se va a cortar en cuadrados iguales las 4 esquinas. Significa que este valor de acá va a ser el mismo valor de aquí, como el de acá, como el de acá. Entonces podemos sustituirlo por cualquiera. Podemos ponerle un X aquí y esta X va a ser igual tanto en este lado como en este y este, al igual que los otros dos lados. Entonces, este lado de acá, esta parte de acá, nos va a quedar 17 menos 2x. ¿Por qué? Porque es esta x más esta x de acá, 17 menos 2x. Y en el otro lado nos va a quedar 10 menos 2x igual. ¿Qué nos dice el ejercicio? Encuentra el volumen matemático que exprese el volumen de la caja como una función de la longitud del lado de los cuadrados que se cortarán. Entonces, si nos está diciendo que se va a cortar, al momento de cortarse esas esquinas, esta con esta se van a juntar. Y al juntarse, va a quedar así de esta forma, se va a levantar. Pero ¿cuánto va a medir esta altura?
va a medir justamente lo que se ha cortado. ¿Y cuánto se ha cortado? Se ha cortado un valor de X. Entonces esta altura va a valer X como acá, como acá, como acá. ¿Y cuánto va a valer esta base? Pues este lado va a valer 10 menos 2X y este lado va a valer 17 menos 2X. Entonces, ¿cómo expresamos este volumen en función de X? Decimos, V de X vendría a ser igual a ¿quién? ¿A qué es igual el volumen? Vemos, el volumen es igual a la altura por el área. ¿Y cuál vendría a ser nuestra área? Vendría a ser justamente este lado de acá por el lado de acá, que es 17 menos 2X. ¿Y cuánto vale la altura? La altura vale X. Entonces sería la altura por el área. 10 menos 2X por 17 menos 2X. Entonces V de X vendría a ser igual a X por 170 menos 20X menos 34X más 4X al cuadrado. V de X es igual a X por 170 menos 54X más 4X al cuadrado. Entonces el volumen vendría a ser 170X menos 54X al cuadrado más 4X al cubo. Aquí lo que tenemos que ver es qué es lo que vamos a hallar. Como en el ejercicio anterior, estábamos viendo en base a la ecuación que ya conocíamos, que vendría a ser la de pavo-ratón. Pero como no sabemos la altura, esta altura puede ir variando. Y mientras esta altura, este valor de X, vaya variando, el volumen también va variando. Por eso es que esta sería la variable independiente y esta sería la variable dependiente. ¿Qué nos quiere decir? Que el volumen depende de la altura. ¿Cuál es el dominio de la función obtenida por el inciso A? ¿Cuál es la función? Esta es la función ¿de quién? Del inciso A. Hay que tomar en cuenta que como estamos hablando de magnitudes, porque el volumen es una magnitud, no puede tomar valores negativos. Entonces hay una restricción de por medio. ¿Cuál sería? Que V de X es mayor o igual que 0. Entonces nos está diciendo que el volumen tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces este X ya sabemos que es igual a 0. Tenemos que encontrar un valor de acá que nos dé igual a 0. Lo que podríamos hacer es encontrar un valor que restando aquí nos dé igual a 0. 54x menos 4x al cuadrado nos dé igual a 170, Y de esa forma nosotros podemos restar 170 menos estos 170 de acá. ¿Y qué valor aquí nos da igual a 170? Es justamente 5. X, si X es igual a 5, lo sustituimos y decimos 54 por 5 menos 4 por 25 va a ser igual a 170. Entonces, tenemos que X es igual a 0 y X es igual a 5. El dominio del volumen de X pertenece a 0,5. 0 cerrado significa que también puede tomar el valor de 0 y el valor de 5. Bien, este ha sido el video de hoy. Espero que haya quedado claro lo que es una composición de una función y estos sencillos ejemplos. Recuerden ir revisando sus materiales de estudio, sus libros, repasar, hacer más ejercicios para que este tema quede mucho más claro. El siguiente video vamos a comenzar ya con lo que son límites. Gracias por seguir el canal y en caso de que aún no te hayas suscrito, te invito a que lo hagas y de ir chequeando los videos anteriores. Nos vemos en el próximo video.